Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Vicente y junto a mi equipo que es Omar le vamos a presentar nuestro examen. Bueno, hay parte de explicar el programa, por lo cual primero empezar explicando los pines que seleccionamos. Seleccionamos dos pines de entrada, que es SW0 y SW1, en el cual estos dos los definimos como input y de ahí definimos los demás pines que son para el display como output, que son A, B, C, D, E, F y G. Bueno, ¿cómo funciona el programa? Nosotros solo declaramos una variable global, que es n, la igualamos a 0 para que ya esté inicializada. Y de ahí solo usamos una función, que es imprimir 7 segmentos, que es de las que hemos usado anteriormente. Esta es, gracias a un case, nos ayuda a prender y apagar los LEDs dependiendo del número introducido, gracias a la variable n. Entonces, bueno, la mayor parte es pura estructura del programa, en donde empezamos con if. ¿Cómo funciona el programa? Bueno, usted nos proporcionó una tabla en la cual si los dos pines están apagados, se tiene que detener en el número actual. De ahí, si el SW0 está apagado y el SW1 está prendido, esto hará que se incremente nuestra secuencia de 1 en 1. Si SW0 está prendido y SW1 está apagado, esto hará que vaya decrementando nuestra función. Y por último, el último caso es que si los dos están prendidos, se tiene que reiniciar la función en 0. Bueno, ¿esto cómo lo logramos? Bueno, empezamos con un if, en el cual nos dice que si la variable SW0 es igual a 0, entra en ese primer if y nos manda al siguiente if, donde nos vuelve a pedir si la variable SW1 es igual a 0. Si estas dos condiciones se cumplen, entramos a que, bueno, nuestra variable global n es igual a n. Y se imprime y se tiene su delay de un segundo. De ahí, si no se cumple este if, el segundo if entra su else, que eso quiere decir que la variable SW1 no es 0, entonces es 1. Entonces eso nos quiere decir que ahora se va a incrementar la función. Entonces empezamos con un imprimir para saber en qué número estamos y de ahí se le agrega un más a la n, que es que incremente en 1. Entonces cuando se vuelva a repetir el while ya va a entrar, si entra en 4, imprime el 4, se le agrega 1, entonces cuando vuelve a entrar se va a hacer 5. Esto después tiene un if que si n supera el valor de 9, volvemos a inicializar n en 0, le volvemos a dar el valor de 0 para que se empiece a generar la secuencia. Bueno, si el primer if no se cumple, que quiere decir que SW0 no es igual a 0, entonces eso nos quiere decir que es igual a 1. Entonces de ahí seguimos en el primer if del else, en donde nos dice que si SW1 es igual a 0, si esto se cumple, eso quiere decir que tenemos 1 y 0, lo que nos dice que tenemos que decrementar ahora. Para decrementar, igual tenemos que imprimir primero el valor que ya tenga la variable n. De ahí colocamos un if, en donde nos dice que si n es igual a 0, nos inicialice ahora n en 10, ya que después de esto nosotros colocamos una disminución, que es n es igual a n menos 1. Al momento de que entra, entonces si entra en 0, nos imprime el 0, entra al if igual a n a 10. Y entonces cuando se cumple la siguiente fórmula, nos queda 10 menos 1 da 9. Entonces cuando vuelva a entrar, ahora entra con un 9. Entra el 9 y ahora ya if no es igual a 0, entonces no se cumple esta if y nos manda a la siguiente, que ahora sería 9 menos 1, 8. Y esto se repetirá hasta que nosotros cambiemos algún pin del lugar. Como última opción es que si no se cumple el primero if, que no es igual a 0, entonces es 1, y el segundo también no se cumple, entonces nos quedaría 1, 1. Y eso quiere decir que se tiene que reiniciar la variable, entonces solo igualamos n a 0 y lo imprimimos. Y solo esto se va a estar imprimiendo el puro 0 hasta que volvamos a cambiar un pin.
Bueno, eso es básicamente todo el código y los pines. Voy a explicar el funcionamiento del proyecto del examen. Ocupamos 8 resistencias de 220 ohms, un display de 7 segmentos, cables, un dip switch, la tarjeta núcleo F411RE. También contamos con entradas y salidas. Como entradas tenemos 2, 0 y 1. Ahora, las salidas tenemos 7 para controlar el display de 7 segmentos. Ahora, siguiendo la lógica, tenemos que cero y 0, el contador es detenido. 0 y 1 incrementa 1 en 1. 1 y 0 tenemos que decrementa 1 en 1. Ahora, 1 y 1 tenemos que un reset. Bien, este es el funcionamiento del proyecto del examen.